Cordial saludo. Mi nombre es Leonor Dico Medina, coordinadora del Comité de Infecciones, Vigilancia Epidemiológica, Prueba y Terapia Enterostomal. En esta oportunidad, el Comité de Infecciones va a presentar dentro de la educación continua el tema de prevención de incidencias de IAS y o brotes. ¿Listo? Vamos a ver tres subtemas, el cuales vamos a empezar por repasar la importancia de la higiene de manos, el tema de aislamientos hospitalarios y al final vamos a hacer un resumen de los puntos clave de esos paquetes preventivos que van dirigidos a mitigar la presencia de las infecciones asociadas a procedimientos microquirúrgicos. ¿Por qué lo trajimos? Porque las estadísticas del 2024 y los 2023 nos ha informado que esta IA es la que más ocupa el primer lugar en la clínica. ¿Listo? Entonces es importante aprovechar esta jornada educativa. Bueno, es importante que también revisemos que el Comité de Infecciones presente a ustedes algunos puntos importantes de las estadísticas. Así que aquí ustedes van a ver cómo fue el comportamiento de la higiene de manos en el 2024 versus 2023. Aquí ustedes a la derecha encuentran una meta que es el 85%. Es una meta, la verdad, muy retadora, pero esta meta nos la da el Instituto Nacional de Salud. La Clínica Occidente, dentro de sus políticas, es ser muy adherente a las metas que nos da todo lo que es el Ministerio de Salud. Veníamos históricamente con metas de 60, 70 y alcanzamos a llegar a una meta del 75%, pero del 22 al 23 pasó al 85 y especialmente en 2024. Si ustedes ven la línea roja es la meta y ustedes ven que tanto el 2023 como el 2024 no logramos la meta, o sea que son 2 años, si lo vemos como desde el tema de prevención mediante una norma de bioseguridad muy importante que es la higiene de manos, pues es por eso lo traía para que todos ahora revisemos el tema y pues nos unamos en qué vamos a hacer entre todos para que el 2025 pues nuestras manos estén más seguras. Bueno, esta estadística también es muy importante. Aquí les quise traer, o el comité le está presentando a ustedes, la línea naranja es el comportamiento de la higiene de manos en el 2024. Entonces, como vimos en la filmina anterior, pues tiene una variabilidad, hay unos descensos importantes por allá finalizando el segundo semestre, hay un aumento, pero luego si ustedes ven el segundo semestre, hay un descenso muy importante y prácticamente si nos enfrentamos a la línea azul, que es la presencia, incidencia, ¿qué es incidencia? Son los casos nuevos de infecciones asociadas a la atención en salud. En cambio, la línea naranja es el tema de prevención de higiene de manos. Todo lo que es prevención, los indicadores, la meta es suba, debemos subir, debemos estar muy altos. Y todo lo que es evento adverso debe ir hacia abajo. Entonces, nuestra línea nos dice que en el segundo semestre hubo un túnel, ¿cierto? Se mantuvo ese descenso de higiene de manos y aumento de presencia de IAS. Aquí hay muchas cosas que todos deben saber. El crecimiento de nuestra institución, el 2024 fue muy fuerte en apertura de prácticamente hacia mediados de finalizando el segundo trimestre, estábamos casi dando apertura a todos los 5 pisos de hospitalización y las 21 camas de UCIs. Así que, pues ese es un tema muy importante porque a mayor número de camas, más pacientes, más catéteres, más actividades donde hay mucho más riesgo de invasión y de riesgo. Así, pero miren, al final del año, entre noviembre y diciembre, prácticamente desde octubre, empezamos a ver que la higiene de manos empezó a subir y levemente hay un descenso. La meta es que no es que vamos a descender a cero en las infecciones, no, nosotros somos una clínica con muchos riesgos, somos una clínica oncológica donde pues el riesgo prevalece. Así que la meta es que nos unamos mucho a esa apertura de al final para que sea como un reto para el 2025 en seguridad del paciente. Bueno, aquí simplemente mostrarles que nosotros también llevamos todos los indicadores respecto a cada especialidad quirúrgica, ¿ya? Ese es un comparativo entre el conglomerado 2024-2023, donde varias especialidades quedaron en rojo
Muchas entraron dentro de las metas y como les dije, es el evento que más se observa en la clínica. Cuando hablamos de estadísticas, nosotros la denominamos como la infección muda, la que más prevalece en la institución. Y si es la que más prevalece, pues es a la que más todos nos debemos unir a mitigar ese riesgo. Por eso más adelante vamos a ver ese paquete que tiene la clínica y del comité de infecciones, que son los puntos claves frente a la prevención de IAMP. Bueno, importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es la higiene de manos? Muchas veces no lo tenemos claro, nos lavamos o nos higienizamos y el comité nos dice, pero no lo tenemos como en qué objetivo tiene. Se dice que es una estrategia que busca lograr que las manos estén seguras para tanto atender al paciente, pero también para nosotros mismos. ¿Qué dice la estrategia? Que eso se logra mediante 4 componentes que los vamos a revisar ahora, que es el lavado, la fricción y el lavado quirúrgico y la fricción quirúrgica. El segundo componente no vamos a hacer mucha fuerza, teniendo en cuenta que lo hacemos mucho más profundo cuando estamos con cirujanos instrumentados, pero vamos a revisar también. ¿Qué también debemos preguntar? ¿Por qué nos debemos lavar las manos? ¿Por qué es importante el tema de la higiene de manos? Porque miles de personas mueren diariamente en los hospitales del mundo dentro de la atención sanitaria. ¿Listo? Y ustedes miran, ¿esto ha pasado aquí en la clínica? Sí, a nosotros tristemente han fallecido pacientes asociados a una infección asociada a salud. Así que es muy importante porque pues son a veces muertes inmerecidas. Las manos son la principal vía. Cuando hablamos, ahorita vamos a hablar de la flora y vamos a hablar de la piel, entonces tengamos en cuenta el tema de manos. La estrategia o el tema de la higiene de manos que lo manejamos en la clínica de acuerdo a la resolución 2471, la estamos manejando mediante una estrategia y en esa estrategia también nos piden que hablemos siempre de a quiénes nos debemos lavar las manos. Todo nos aplica el tema de manos limpias, atención segura. El trabajador de la salud, directo o indirecto, la secretaria, el paciente, los familiares, los visitantes, los proveedores. Todos nos debemos lavar las manos y tener las manos seguras o higienizarnos con alcohol glicerinado. La meta, uno de los eslogans del Día Mundial de la Higiene de Manos en octubre de 2024 que emitió el Instituto Nacional de Salud fue la higiene de manos comienza en casa. Así que los invitamos también a que seamos como líderes en nuestra casa de lavarnos las manos cuando lleguemos, especialmente de afuera y cuando lleguemos a casa, cuando salgamos al baño, después de las comiditas y todo eso. Bueno, este es un tema muy importante para entender todo el tema de la higiene de manos. ¿Qué es la flora residente y qué es la flora transitoria? Cuando hablamos de flora residente, son aquellas bacterias que viven en la piel en condiciones habitables, o sea, ellas viven, permanecen en la piel del ser humano. Se dice que ellas permanecen en la parte más superficial de la piel o pueden ser en la parte como intermedia de la piel. ¿Cuál es la característica de estas bacterias, de la flora residente? Como lo dice la frase, residen, viven con nosotros y ellas son poco patógenas o poco virulentas, pero hay que tenerlas en cuenta porque el proceso de higiene de manos también posiblemente puede bajar esa flora residente. Muchas veces decimos, no, la flora normal es normal que tengamos, pero cuando hablamos de normalidad no sabemos hasta dónde va la normalidad. Muchas veces nos colonizamos mucho y eso ya se convierte en un riesgo. ¿Qué es la flora transitoria? También llamada la flora contaminante o microorganismos que contaminan la piel. Hablemos de piel en general, porque aquí hablamos de contaminación, pero es muy importante también tener en cuenta el concepto de colonización, ¿ya? Dice que no encontrándose habitualmente en la piel. Entonces, la residente reside en nuestra piel, pero la transitoria no. La transitoria, su importancia radica en la facilidad con que se transmite. Así que la flora transitoria, ¿de dónde nosotros la adquirimos o cómo la pasamos? Ella se encuentra en la piel de los seres humanos que están colonizados o con alta carga o que están infectados o en las superficies. Ahorita más adelante vamos a hablar de cuál es la zona de atención del paciente
donde el riesgo es la del paciente y cuál es la zona que rodea al paciente. Así que los equipos biomédicos, la superficie, los pomos de las puertas, los bordes de las camas, todo en el hospital puede estar contaminado de un microorganismo. Recordemos, compañeros, que nosotros no vemos los microorganismos. Esa es la ventaja de ellos frente al ser humano, ¿ya? Muchas veces podemos ver una superficie limpia, brillante, pero posiblemente alguien colocó las manos contaminadas y ahí dejó la bacteria y después nosotros por ver limpio posiblemente pensamos que esa superficie está libre de microorganismos. Igualmente los pacientes, no tenemos que esperar que el paciente tenga una fiebre o tenga un cultivo positivos. Los pacientes, el ser humano se puede colonizar su tracto urinario, sus fosas nasales, la boca, los pies, las axilas, las ingles, allí empiezan a vivir, a mantenerse una flora que va aumentando. Esa residente se convierte ya en una residente ya no muy buena. ¿Listo? Bueno, aquí también quería traerles yo como un resumen pequeñito que entendamos o que ustedes conozcan especialmente, que sepan qué desinfectantes la clínica tiene para que nosotros logremos tener las manos seguras. Tenemos los alcoholes, las clorecidinas y los yodos. Los alcoholes tienen un mecanismo de acción frente a las bacterias que el alcohol la desnaturaliza. Tiene un buen espectro frente a los positivos, los negativos, un bueno frente a micobacterias, virus y hongos. ¿Tiene efecto residual? No. ¿Cómo es su inicio de acción? Inmediato. Cuando yo me coloco alcohol, cuando hacemos la fricción con los pañitos, prácticamente el alcohol inmediatamente está desnaturalizando o está controlando los estafilococos que están allí. Pero él tiene una característica también, son volátiles, o sea que rápidamente ellos se evaporan y su acción es corta. ¿Listo? Entonces es importante que la tengamos y que él necesita mínimamente 5 segundos de fricción sobre la piel cuando estamos haciendo esa preparación para la venopunción o cuando estamos haciendo la fricción rápidamente. Por eso vamos a ver que el tiempo de la fricción con alcohol es mucho menor que el tiempo del lavado de manos con jabón antiséptico, y el jabón que nosotros estamos manejando es a base de clorhexidinas o tenemos otros detergentes donde el efecto, el mecanismo es la disrupción de la membrana de las células. Las clorhexidinas son muy buenas excelentes hacia los gram negativos, buenas hacia gram positivos, pero son pobres y aceptables frente a virus y micobacterios. Tienen una característica la característica cuando hablamos de efecto residual es prolongado, o sea, ese es como lo bueno de las clorecidinas, pero para que ellas empiecen a actuar, a diferencia del alcohol que es inmediato, ellas se demoran, necesitan mínimo 15 segundos de que se friccione para que ella se actúe y empiece a trabajar. El tema de residual es que después de que ella se active, ella sigue trabajando sobre la piel, controlando las bacterias hasta muchos minutos, incluso horas, ¿ya? Ese es el beneficio. Cuando hablamos efectos adversos, ototoxicidad, por eso las fluoresceínas nunca se deben utilizar en oído, en los ojos, porque generan también inflamación. Así que las fluoresceínas son muy específicas hacia la piel intacta. No están direccionadas a niños menores de 2 meses o los neonatos, porque pueden hacer daño sobre la piel de estos pacientes. Los yodos, tenemos yodos solamente en cirugía para el personal que es alérgico. Es un desinfectante ya, es muy antiguo y ha ido perdiendo como esa afectividad, y los alcoholes y las clorecidinas han ganado mucha fuerza. Así que lo tenemos para personal alérgico o para personas que son alérgicas a las clorecidinas y requieren de un yodo para hacer desinfecciones especialmente en áreas genitales. Bueno, repasemos entonces los 4 componentes de la higiene de manos. Si ustedes ven, tenemos un componente en la parte superior en color
verde que se dice lavado y fricción. Y en la parte inferior vemos un componente que dice higiene quirúrgica. Vamos a irnos desplazando en el primer componente y al final de la presentación de higiene de manos van a ver el de higiene quirúrgica. Cuando hablamos de lavado y fricción, hablamos de lavado de manos y fricción con alcohol glicerinado, y higiene quirúrgica hablamos de la fricción quirúrgica con alcohol más alcohol glicerinado. Nosotros en la clínica manejamos un desinfectante que se llama Abagar. Y cuando hablamos de lavado quirúrgico, es un protocolo que está vigente en los protocolos nacionales, pero que la clínica lleva más de 10 años sin utilizarlo, pero es importante profundizarlo con los instrumentadores y cirujanos en caso que haya desabastecimiento de la Abagar. Estos cuatro componentes lo que permite es que nosotros tengamos una buena, todo como un bloque de actividades para que logremos nuestras manos seguras. Bueno, hablemos de lavado de manos con agua y jabón, que es el primer componente que dice lavado de manos. El jabón es un jabón antiséptico en Clínica Occidente. El tiempo 40 a 60 segundos. ¿Quiénes o cuándo nos debemos lavar las manos con agua y jabón? ¿Cuándo? Primero, cuando nuestras manos estén físicamente sucias, cuando las veamos con material sucia, cuando nos retiremos un guante y que queda talco, eso es suciedad. Cuando nuestras manos se contaminan, ¿cuándo se pueden contaminar? Cuando, a pesar de que tengo guantes, posiblemente mi guante se rompió y posiblemente mi mano se contaminó. Cuando estoy manipulando a un paciente que se ve aparentemente sucia, pero al tocarlo, pues sentí un material, un fluido. ¿Listo? Después de ir al baño, porque nuestras manos pueden salir contaminadas de fluidos, después de comer por la grasa, y siempre cuando vamos a atender un paciente con aislamiento por gérmenes esporicidas. Los gérmenes esporicidas son unos gérmenes que han creado un mecanismo de resistencia que es un engrosamiento de su piel tipo tortuga, ese caparazón de tortuga. Estos gérmenes son los clostridioides. En la clínica vemos mucho Clostridium difficile, vemos la Candida auris, acabamos de ver un caso y por ahí tenemos un caso que nos ingresó, y también el norovirus, ¿ya? Entonces, cuando estamos atendiendo pacientes con Clostridium, debemos lavarnos las manos con agua y jabón, porque el agua y jabón lo que hace es ozonizar a esa parte gruesa de la piel, o sea, la desvanece. El alcohol no hace eso. Así que si yo me higienizo las manos cuando estoy atendiendo a un paciente con Clostridium, pues prácticamente estoy permitiendo que la espora quede en las manos. Paso a dispositivo central. Esto va muy dirigido al personal de clínica de catéteres, que son los que pasan los catéteres. ¿Qué estamos promocionando? Esto es buen nuevo porque por eso lo ven en amarillito. ¿Listo? Entonces, van a lavarse las manos con agua y jabón, cloricina al 4%, cumplen toda la técnica, se secan con las toallitas de papel. Estas toallas siempre deben estar garantizadas que estén dentro de un dispensador. La verdad, cuando ustedes encuentren un rollo de papel afuera y que ustedes lo tengan que estar cogiendo, eso es un acto seguro que debe reportarse al coordinador de hotelería, a las supervisoras de servicios generales, a ver qué pasa con el dispensador, y por favor también háganoslo llegar porque ese es un riesgo. Así que cuando la persona que va a pasar un catéter finaliza su lavado, se seca, ahora, ¿qué dice el protocolo? Busque alcohol glicerinado, hágase fricción con alcohol, ya termine, se seca y se coloca sus guantes estériles y todas las demás indumentarias para pasar el catéter central. Con eso garantizamos que así esa toalla que haya estado dentro del dispensador, posiblemente si estaba contaminada, el alcohol baja ese riesgo. Eso es como lo nuevo en el tema de la higiene, lavado de manos con agua y jabón. ¿Qué es la fricción de las manos con alcohol glicerinado? Es la estrategia por medio de alcohol que lo tomamos de un dispensador de pared. Podemos buscar un tarrito donde lo tomemos y hagamos una fricción de nuestras manos.
tiempo de la fricción con manos con alcohol glicerinado 20 a 30 segundos y la indicación es aplicar los 5 momentos de la higiene de manos que lo vamos a ver aquí. Importante, compañeros, el tiempo, ¿cuánto tiempo debe estar una bolsa colocada en un dispensador? En áreas de alta atención como un quirófano que trabaje desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, una bolsa no puede pasar más de un mes. En áreas de baja atención, como es los consultorios que trabajan de 7, un ejemplo, todos los días hasta las 2, o no trabajan los festivos, o no trabajan los fines de semana, el tiempo puede estar un mes, 3 meses máximo, ¿listo? Esto es muy importante para todos los que vigilamos y los invitamos también a ustedes a que vigilen para cuando ustedes abran y vean este sticker que se llama formato de apertura de desinfectantes, allí debe estar la fecha de apertura y si usted hace la cuenta y una bolsa de jabón, una bolsa de alcohol o de jabón está 4, 5, 6 meses, ¿qué quiere decir? No la estamos utilizando. Ojo, si es la bolsa de jabón, no hay necesidad de botarla. Revisen la fecha de vencimiento porque como son sistemas cerrados, el alcohol puede dejarse hasta su fecha de vencimiento, pero es oportunidad de que ustedes revisen entre sus equipos de trabajo por qué esa bolsa está tan llena, hagan unas acciones internamente y la vuelven a marcar. Ojalá hasta no la reporten. ¿Cuánto tiempo dura un tarro abierto, aperturado? Un tarro solamente puede estar 2 meses por temas de contaminación. Los tarros tienen un sistema abierto que cada que nosotros lo presionamos, entra aire para poder sacar el alcohol. Por eso no puede pasar más de 2 meses porque posiblemente la solución alcohólica se contamine o cualquier desinfectante. Todos los desinfectantes en Clínica Occidente deben estar aperturados con este formato. Bueno, revisemos qué son los 5 momentos de la higiene de manos. Es importante que lo entendamos desde el tema de riesgo, ¿ya? La historia es muy bonita, más adelante va a haber un curso y ahí vamos a revisar la historia de la higiene de manos. Bueno, esta imagen es muy importante. Vean la filmina donde hay unos puntos punteados. Todo lo que está dentro de ese cuadro punteado se llama la zona del paciente. ¿Listo? Y la zona del paciente es un cubículo, un quirófano, cualquier sala de procedimiento donde esté el paciente acostado o sentado es una zona del paciente. Entre más tiempo el paciente esté en su zona, pues el riesgo de que esa zona esté contaminada o colonizada y si el paciente está infectado, pues es mayor. Pero los gérmenes que hay en esa zona del paciente, ¿de quién son? Posiblemente del paciente. La zona de atención del paciente, que es la que está por fuera de las líneas punteadas, se dice que es la zona que transitan muchos pacientes y hay más trabajadores de la salud. Por lo tanto, en esa zona puede haber mucha flora transitoria. ¿Qué quiere decir? Hay flora de muchos pacientes, o sea, el riesgo es alto de que esa flora entre a la zona del paciente y lo contamine. Si no está contaminado, pues lo contaminamos. Y si de pronto ya tiene un proceso infeccioso, pues que le ingresemos otra bacteria y el paciente empieza a colonizarse y por eso muchas veces los pacientes las infecciones son hasta de 2 gérmenes. Por lo tanto, en la zona del paciente hay 5 riesgos y la estrategia nos da 5 momentos. Vamos a revisarlos. La estrategia nos dice que los 5 momentos están divididos en 2 antes y 3 después. Si ustedes ven las figuras, las flechas, los 2 antes, el 1 y el 2, tienen unas flechas que entran, o sea, el riesgo de afuera entra al paciente. Y los 3 después tienen las flechas que salen del paciente hacia otras superficies, otros pacientes o nosotros mismos como trabajadores de la salud. Los colores que ustedes ven son colores, el gris es el color de la clínica y el naranja es el color internacional de la higiene de manos. Pero nosotros adoptamos este color, ¿por qué? Para darle como un realce a los 2 momentos de mayor riesgo, que es el 2 y el 3. ¿Cuáles son los 2 momentos de mayor riesgo? El 2 y el 3. Empecemos. El primer antes del contacto con el paciente, nuestras manos deben estar seguras o con fricción con alcohol o lavarnos las manos.
Antes de realizar una tarea séptica o limpia. ¿Qué es una tarea séptica? Bueno, funcionar, curar, toma de cultivos, pasar un catéter, canalizar un catéter. ¿Listo? ¿Qué es una actividad limpia? La preparación de medicamentos. ¿Y la preparación de medicamentos dónde está? ¿En qué zona? En la zona de asistencia del paciente. Otra actividad limpia es la administración del medicamento. ¿En qué zona está? En la zona del paciente. El tendido de cama en la zona del paciente. El tercer momento, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Ojo, muy importante, el vaciar la orina, el vaciar los drenes, retirar pañales, retirar apósitos. Posiblemente nuestra mano se contamina, los guantes pueden tener unos orificios que no los veamos. Por eso, después del tercer momento o después del riesgo de exposición a fluidos corporales, la estrategia dice que nos debemos lavar las manos con agua y jabón. El cuarto momento, después del contacto con el paciente, siempre que hay un uno, hay un después. El 1 protege al paciente, el 4 nos protege a nosotros y a los demás pacientes y la superficie. El quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. ¿Qué es entorno del paciente? El lugar, la habitación, el quirófano, la sala del consultorio. Entonces, siempre que entremos al quirófano, a la habitación, al cubículo, higiene de manos. Busquemos ese alcoholcito, nos friccionamos. Así toquemos al paciente o no, porque tocamos las superficies, cuando salimos, nuevamente nos debemos higienizar. Yo estoy dando una recomendación, es que los pomos de la puerta son unas superficies de alto toque. Así que si yo soy juiciosa y me higienizo las manos, pero después toco el pomo de la puerta, posiblemente volví y me contaminé. ¿Qué estoy recomendando? Que busquemos el alcoholcito, lo tomemos, abramos la puerta, salgamos, la cerremos y ahí sí nos higienizamos las manos y así podemos asegurar mucho más el quinto momento. Bueno, la técnica muy importante para tanto lavado, fricción de manos y lavado de manos, la técnica son 6 puntos que van del 2 al 7. Entonces lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ya tenemos alcohol o ya tenemos jabón. Entonces vamos a hacer la técnica. Empecemos. El primer punto de la técnica es una fricción fuerte de palma con palma. El segundo, la técnica es la fricción entre palma con dorso. Este es viceversa, o sea que nos vamos para el otro lado. El tercero es la fricción entre las áreas interdigitales de nuestras manos. El cuarto es la fricción, el famoso candado, donde hacemos un chapuceo de los deditos y con el dedo pulgar hacemos fricción de los nudillos. Este también es viceversa. El quinto es la fricción de los pulgares, que la podemos hacer así rápidamente o si no así. Y el último punto de fricción o paso de fricción, perdón, de la técnica es la fricción de los pulpejos de las manos frente a la palma de las manos. Con estos 6 pasos, con alcohol o con jabón, tenemos las manos seguras. Con el jabón, pues siguen otros pasos que es el lavado, el enjuague. Ojalá siempre la técnica dice que las manos deben ir lo más hacia arriba para que el agua caiga y con al final secado de manos. Importante en el tema de la higiene de manos, el uso de los guantes no exime la higiene de manos. O sea, antes y después de colocarme unos guantes debo haberme higienizado. Primero alcohol y cuando yo me retiro los guantes y si quedó polvo, recuerden, lavado de manos. Y por último, fundamental, no se olviden de la técnica. Cuando hacemos esto nomás y empezamos que el alcoholcito se seque, pues estamos dejando de tener esa oportunidad de friccionar el resto de las manos y esas manos no serían seguros ni para el paciente ni para nosotros.